Hola, hola, buen día, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes en Tlaquepaque y para mí es un privilegio poder llegar a ustedes a través de este medio. Espero que sea de bendición para tu vida y ¿qué te parece si oramos para poder comenzar? Padre, gracias te damos por esta oportunidad de abrir tu palabra. Te ruego, Dios Santo, que tu Espíritu Santo abra nuestras vidas y nuestros corazones sean transformados para ti, para tu gloria. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarte. Estamos en esta serie de mensajes que titulamos Conoce a Jesús. Y tiene que ver con los diferentes encuentros que en la vida y ministerio del Señor Jesucristo, personas diferentes también le conocieron. La experiencia de cada uno fue diferente y fue muy personal. Y es muy posible que esto también sea para ti personal y diferente. Quiero invitarte a que busques en tu Biblia, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52. Si me permites, daré lectura al pasaje. Dice la palabra de Dios, dice las Escrituras. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este pasaje se me hace un pasaje muy bello, muy tierno y muy trascendente también. Nos encontramos a Jesús en el último tiempo de su ministerio, a poco tiempo de dirigir su camino hacia Jerusalén. Prácticamente está pasando Jericó, sale de Jericó y va rumbo a Jerusalén. Es decir, va rumbo a su ejecución. Él lo sabía. Y es en este camino cuando un hombre se entera por todo el bullicio que hay. Mateo y Lucas no mencionan precisamente el nombre. Mateo menciona 2 ciegos, Lucas solo 1, pero Marcos es más personal. Marcos, que el Evangelio lo escribe en dirección del apóstol Pedro, se ve que posiblemente Pedro estuvo más cerca de la situación y recuerda el nombre: Bartimeo, hijo de Timeo. Este ciego escucha que Jesús va pasando y esto es importante porque ya 3 años que Jesús había estado hablando, predicando, llevando el mensaje del reino y haciendo maravillas y milagros. Yo creo que muchas veces en la mente y corazón de Bartimeo habría pasado la idea que en algún momento Jesús pudiera estar a su alcance. Y esto, que quizás lo estuvo soñando Bartimeo, lo vio una realidad. Escuchó que Jesús estaba pasando y no dudó
Dice el verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí hay una confesión trascendente de la perspectiva que tenía Bartimeo de Jesucristo. Le dice, hijo de David. Y lo está identificando directamente del linaje del rey. Del linaje del ungido del rey. El hijo del rey. Y también podríamos decir de uno de los nombres mesiánicos de Jesús. Porque sería un hijo de David el que vendría y reinaría sobre Israel. Entonces es muy interesante. Este hombre ciego que durante toda su vida había buscado esa sanidad, no nos dice desde cuándo había sido ciego, pero sí su anhelo profundo de ser sano. Bartimeo clama fuertemente, y a pesar que dice el verso 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí hay algo bien interesante, y hay veces perdemos esta perspectiva, porque hemos comentado mucho esto. En la cultura judía y en su fe, un hombre enfermo, un hombre pobre, un hombre necesitado, era un hombre que no merecía la sanidad, no merecía el favor de Dios, porque por eso estaba así. Eso era lo que ellos decían. Eso reflejaba su pecado, su enfermedad, su condición, reflejaba que algo había hecho y por lo cual estaba así y Dios lo había castigado. Ahora entendemos por qué la gente intentaba callarlo. A lo mejor algunos decían, déjame hablar a mí, o déjame, yo voy primero que tú. Pero en sí se trataba de alguien que para ellos era incómodo. Un ciego necesitado. Su clamor, un clamor insistente, su ceguera que lo llevaba a una miseria profunda también. Esto me hace recordar lo que dice el mismo Señor Jesús cuando empieza a hablar en el Sermón del Monte. En el capítulo 5, dice la Escritura en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vemos a un hombre quebrantado en su condición, clamando misericordia. Y Jesús hablaba de estos pobres que reconocían su condición y por el mismo contexto se daban cuenta de su realidad interior, de su pecado, y por eso no clamaban por un derecho, como muchos hoy día le exigen a Dios. Sáname, quítame de mis circunstancias si eres Dios. Pero aquí este hombre clama misericordia. Amados, si quisiéramos justicia, lo que merecemos es muerte. Pero este hombre entendía que lo único que lo podía sanar era la misericordia de Dios. Y él clama al Hijo de David, misericordia. Y algo también muy interesante que el mismo Jesús enseña en el Sermón del Monte, es en el versículo 4, cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántas noches, cuántos días, cuántos momentos este hombre Bartimeo habría clamado con lágrimas? Sí es cierto, el texto no nos lo dice específicamente, pero la actitud de Bartimeo nos habla de esa
desesperación de sanidad de su vida. Muchos le habían señalado que él no merecía por su pecado y por eso estaba así. Yo creo que muchas noches, muchos días este hombre habría decidido: ¿por qué, Dios? ¿Qué hice que me tiene así? Por eso clamaba misericordia. Pero aquí nos dice la Escritura que estos que lloran su condición de pecado, su pobreza espiritual, son consolados, recibirían consolación. Es en este contexto que quiero hacerte pensar que este Bartimeo, este ciego, busca al Señor. Y mis amigos, mis amados, el hombre sin Dios se encuentra en esa condición, desventurado, ciego, completamente. El hombre sin una relación personal con Dios, lo más grande que tiene es su ceguera espiritual. Podrá disfrutar de todos los bienes posibles, de toda la salud posible. Pero si no tiene a Dios en su vida, de nada le sirve. No hay peor ciego que aquel que tiene la vista y no quiere ver. Y déjenme decirles algo, en el contexto de aquel entonces, en el ministerio de Jesús, mucha gente vio la grandeza de Jesucristo. Vio su poder, su amor, su pasión, su entrega, su sacrificio. ¿Y saben qué? Lo rechazó. El apóstol Juan escribe en Juan 1, versículos 11 y 12, si quieres buscarlo en tu Biblia. Juan 1, versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Multitudes le siguieron. Multitudes vieron sus milagros. Multitudes vieron su sacrificio. Pero ¿sabes? Le rechazaron. Este hombre ciego podía ver con sus ojos espirituales la esperanza que podría tener al acercarse a la persona de Jesús. Dice el texto que cuando se escucha a Jesús su grito, él se detiene, ¿sí? Y le pide que lo traigan. Dice el verso 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, en el verso 50, se levantó y vino a Jesús. Versículo 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Parecía que la pregunta era lógica, pues claro, pero Jesús esperaba la respuesta del hombre de lo que buscaba: que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, glorificando su nombre, alabando a Dios por el milagro hecho a su vida, pero sobre todo, que no solo fue sano, sino Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Mi amigo, yo no sé cómo conozcas a Jesús. Yo no sé realmente lo estés conociendo.
Pero yo te animo hoy, que si no tienes un encuentro personal con Él, a Jesús a través de la historia se ha hablado de Él, cómo dio su vida por ti en esa cruz para pagar por tu pecado. No permitas que tu ceguera espiritual no te deje verle. Hoy te pregunta el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú quieres salvación, tú quieres esperanza, tú quieres la sanidad de tu vida. Hoy dile al Señor, yo quiero. Y rinde tu vida al Señor. Que tu ceguera espiritual sea quitada y conozcas a Jesús hoy en tu vida. Él murió por ti en esa cruz y resucitó al tercer día para ofrecerte esperanza de vida, no la de este mundo, sino vida eterna, comunión con Dios. ¿Qué te parece si hoy le rindes tu vida al Señor Jesucristo? Cree en Él como el ungido de Dios, el Salvador de tu vida, tu Señor y dueño. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque en estas experiencias vemos el poder de nuestro Señor Jesucristo al salvar, al sanar. Pero hoy también ese mismo poder es real si creemos. Trae sanidad, trae salvación. Padre, aquellos que escuchen este mensaje te puedan conocer en Jesucristo, puedan tener una comunión contigo y llegue tu palabra a aquellos que la han escuchado. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga.